tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Un cordial saludo para todos ustedes. El día de hoy estoy haciendo un proceso de retroalimentación sobre los aspectos que se trabajan en los planes de estudio y que en este momento existen estudiantes a nivel nacional que están comparando los planes de estudio a nivel local e internacional, de forma tal que les permita tener una mejor visualización de qué es, de cómo están conformados y qué busca cada uno de ellos en la formación profesional, en la participación activa del estudiante como egresado en los diferentes campos de aplicación de las ciencias de la información, de la documentación, bibliotecología y archivística. Son varios años en los que este tipo de trabajos ya se han ejecutado y por lo tanto existe una curva de aprendizaje en la cual me parece muy interesante poder anticipar las situaciones que, como lo indico, ya se han presentado y que, sin que sean negativas, sí dejan un poco el espacio a dudar de la calidad de ese tipo de trabajo y de entender que aunque algunos no están todavía muy vinculados por el nivel o el semestre o el campo académico en el cual se están visualizando y siguiendo esta asignatura, pues también deja ver que no hay un sentido de conocimiento sobre lo que realmente ingresaron a estudiar. Parece extraño que uno pueda decir que alguien ingresa a una universidad, a una carrera profesional y no conozca realmente cuál va a ser el objetivo que va a lograr. Y esto se da por diferentes motivos que no voy a entrar a cuestionar ahora y que deberían de evitarse, porque un primer elemento que es importante destacar es que independientemente de la carrera que un estudiante siga, de la elección que tiene, debe analizar muy bien qué es lo que va a hacer. Porque lo primero es entender que esa profesión, esa elección va a durar unos años de vida, va a ocupar un espacio muy importante y que esa oportunidad de aprender bien o no algo es fundamental para que cuando egrese realmente logre cumplir unos objetivos, logre sentir que ese proceso de formación le sirvió tanto en la construcción de su ser como persona como en el campo profesional. Y por eso en algunos escenarios he tenido la oportunidad de compartir ideas y ratificar que esas teorías que se exponen pues tienen validez. Lo he hecho en diferentes escenarios y realmente uno se sorprende porque se sorprende con agrado que hay aceptación, que la gente entiende que lo que se quiere es realmente hacer un proceso muy dinámico y empezar a construir quizá unos nuevos pensamientos sobre lo que debe ser la formación académica y cómo vincular a un estudiante a una línea en la cual él realmente sienta que lo que está haciendo es lo que le gusta, lo que le apasiona, lo que quiere descubrir y no simplemente en lo que está detrás de obtener una nota como una especie de seguidilla simplemente para poder obtener lo que he llamado un cartón en una pared, pero que no va a reflejar realmente lo que esa capacidad que debería tener, porque se enfocó o lo que más le preocupó era la nota,
era seguir y obtener ese cartón, hacer las cosas de afán, tratar de ver muchas asignaturas al mismo tiempo, porque cree además que lo que está viendo no le está interesando mucho, no es la competencia de él directa y por lo tanto necesita ese cartón, necesita esforzarse por él y eso es lo que sigue, eso es lo que le está interesando y eso es lo que está afectando la formación de los profesionales, eso está lo que afecta la calidad del egresado y esa falta de visión frente a lo que debe ser su impacto en la sociedad. Por eso necesitamos construir estudiantes que amen lo que están haciendo, que no estén pendientes de un parcial por ser un parcial, sino como ver un indicador que le permita decir, mire, voy aquí, voy bien, voy regular, debo de mejorar, cómo actuar, qué debo de hacer, pero enfocado con las ganas de aprender y no obtener una nota. Esa idea realmente es clave, es muy importante y por lo tanto, cuando hablamos de los planes de estudio, y si alguno ha visto un video anterior o una exposición, una conferencia de las que he podido brindar, van a ver un cambio en el discurso que antes he venido manejando frente al que tengo actualmente. Y esto significa que hay un aprendizaje que a los eventos que se asiste o con quien se habla permiten tomar una nueva reflexión y sobre todo proyectándose, hacer una perspectiva de cómo va a ser esa universidad del futuro y cómo va a impactar realmente la forma de hacer las cosas. Y aunque quizá cambiar el sistema actual no es nada fácil, cambiar culturas, momentos, creencias, mitos, pues por favor, es una tarea un poco compleja, pues sí debería de interesar bastante la capacidad de cambio, de una nueva construcción y de arriesgarnos a sacarnos de esos planes de estudio creados a veces por inteligencias individuales o quizá y ojalá fueran así inteligencias múltiples para ver el desarrollo del estudiante en todas sus facetas. Sin embargo, eso no sucede. ¿Por qué el cambio entonces de discurso? En algún momento comentaba yo que uno debería sentirse muy orgulloso de obtener, como en el caso de nuestra universidad, del programa específico de la Universidad del Quindío, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, obtener un título con toda esa gama de opciones. Profesional en Ciencia de la Información, profesional en Documentación, en Bibliotecología, en Archivística, en Documentación. Y les decía que en su momento que debería ser un punto de apoyo para aprovechar cada una de esas y aunque algunas personas en su momento hemos querido hacerlo y nos desenvolvemos en cada uno, en diferentes escenarios, hoy observamos que muchos de los estudiantes que ingresan, y quizás desde hace algunos semestres, realmente ven la parte de bibliotecología como un adorno o ven la parte de archivística como un adorno, porque no es el foco, no es lo que les gusta, no es lo que les apasiona y por lo tanto no hay un interés genuino en esa forma de obtener ese conocimiento, no lo ven como algo que se relaciona, sino como algo que divide y por lo tanto trabajar en la parte bibliotecológica no es para algunos su punto fuerte y los que ya trabajan en archivos, que realmente en el caso de esta universidad son la mayoría, pues no ven con fuerza o no ven con ánimo estudiar algo que tenga que ver con bibliotecología. Y entonces la edad que tiene el programa virtual en nuestro caso, donde hay gente muy joven o gente mayor de 50 años, pues también es un elemento diferenciador y que debe considerarse, eh, hace que algunos ya tengan muy definido lo que quieren hacer y por lo tanto no quieren
no le prestan la atención suficiente a otras asignaturas o áreas que no son realmente las que tienen ese enfoque que él necesita para mejorar su competencia, su conocimiento, sus habilidades o que le inspire algo diferente. Por eso el cambio en qué radica, en que creo firmemente en que sí debería tenerse una línea especial para quien quiera solo la bibliotecología o solo la archivística o los centros de documentación o la parte de museología, en fin, tener esos elementos muy claros nos va a permitir que ese estudiante que ingresó a estudiar en sus primeras etapas un programa tan amplio como el nuestro, realmente logre los elementos fundamentales de lo que él quiere hacer. Y si lo logra, entonces vamos a configurar un plan de estudio acorde a esa necesidad que tiene el estudiante de aprender y de lo que le interesa, y no colocar un montón de nubes allí que quizá le van a opacar su visión de lo que quiere hacer. Sin duda, en las análisis que he logrado obtener con diálogos con colegas, en la lectura de libros, visualización de videos, permiten generar un argumento y una visión propia de lo que debería ser un plan de estudio. Y uno quisiera creer que es importante que exista una línea que quienes manejan las áreas dicen estos son los elementos que fundamentalmente debe conocer y sin ellos no va a poder ser un egresado competente, pues también deberían dejar que el estudiante armara su propio plan de estudio, porque quizá él está más interesado en unas áreas específicas dentro de las áreas grandes. Por ejemplo, podría ser que le interesa mucho lo que tiene que ver con los servicios y entonces se vuelve especialista en ello, o con las estrategias de búsqueda de información, con el trabajo en red, con tecnologías aplicadas a la bibliotecología o a la archivística. Entonces, eso va a hacer que ese plan de estudio sea realmente algo llamativo, que le permita a él y a la profesión hacer algo en pro del crecimiento de todos, porque todos se impactarían con ello. Tanto el que necesita de un profesional realmente formado, motivado, creativo, inspirado, porque tiene los elementos que va a ir cogiendo de cada uno de esos cursos o de esas interacciones académicas para que sirva, para que realmente ese futuro profesional tenga un bienestar, esté acomodado dentro de su perfil en un ambiente adecuado y con unos conocimientos muy dinámicos, pero que le permitan realmente explotar todas sus habilidades y sus capacidades. Como lo mencioné al inicio, ya este trabajo se ha elaborado con otros semestres. Hay estudiantes de todo el país y casi siempre queda uno un poco preocupado porque la conclusión ha sido tenemos el mejor plan de estudio, y eso realmente creo que no puede decirlo, y lo digo con mucho respeto y dentro de la óptica que tengo de la profesión, porque si eso fuese así, entonces los elementos, esa escala de conocimientos que el estudiante nuestro necesita, estaría configurado dentro de unos márgenes que yo puedo decir que son de desconocimiento por parte de quien dice eso. Cuando uno observa otros planes de estudio de otras universidades, inclusive a nivel nacional e internacional, pues uno ve asignaturas muy nuevas, temas diferentes, que uno dice, estos se están proyectando para un egresado que
va a impactar las necesidades del usuario del futuro y no seguir alimentando una tradición, unos servicios clásicos que aunque no es que deban desaparecer, porque sí, sencillamente es la forma de proyectarnos. Ya no es necesario pensar en un usuario que esté dentro de nuestra unidad de información. Nosotros debemos de ofrecer servicios donde esté el usuario, en el momento en que él lo necesite. Y por eso tener profesionales, bibliotecólogos, referencistas, documentalistas, especializados en áreas del conocimiento, sería un verdadero éxito. Gente que conozca de la validez de la información, que haga estos procesos de auditoría de la información, que valide fuentes, que valide también el tipo de investigación para que entregue al usuario final una información validada, con una mínima posibilidad de error y que eso permita que el usuario confíe en lo que nosotros como profesionales estamos haciendo. Eh, y esos elementos son los que lo dejan a uno en duda cuando se desarrolla el tipo de actividad, porque de 100 estudiantes, 95 indican que tenemos el mejor plan de estudio. Y eso debe de ser muy, muy cuidadosamente analizado por cada uno de los estudiantes. Deben de tener un, un poco más de imaginación frente a lo que viene para que no sigamos con esos pensamientos tan clásicos, tan eh, poco creativos de lo que podemos hacer dentro de las unidades de información. Hace muy poco, en un evento en Bogotá, de Bibliotics, tuvimos la oportunidad de ir a algunos personas, tanto nacional como internacional, compartir, hablar, aprender, compartir ideas. Y en una parte muy interesante, en uno de los talleres, nos preguntaron qué tipos de proyectos queremos presentar en las instituciones nuestras. Y uno se queda un poco preocupado porque todavía siguen pensando en la unidad de información biblioteca o siguen pensando en la unidad de información archivo como elementos aislados de una institución, como una dependencia, como una unidad, como un área. No la ven vinculada. Y entonces uno dice, ¿qué está pasando acá? Y ese es un primer cambio que hay que empezar a dar desde la formación que nosotros tenemos. Debemos de ser unos aliados de nuestra institución, de la organización, de la empresa para la cual nos contrata, no buscando el éxito de un área, sino buscando el éxito de toda la empresa. Ese es el objetivo, lograr que nuestras habilidades, nuestro conocimiento impulse lo que necesita la empresa, adquiera una información confiable, que ellos conozcan y entiendan que cuando necesitan la información y nos consultan, los vamos a retroalimentar con fuentes de información que van a minimizar la posibilidad de error para la toma de decisiones. Por eso, esa visualización de vernos todavía en lugares físicos, en áreas específicas, nos está dejando la oportunidad de imaginar situaciones diferentes. Yo los invito a ver el video de Para dónde va Colombia o Colombia 2025, donde se hace prospectiva. Quizá algunos lo vean y digan, bueno, esto no va a suceder, pero les voy a comentar, hace unos años vi un video de una empresa telefónica española donde mostraban el posible futuro y uno se queda sorprendido de ver cómo hace 10 años se imaginaban lo que estaba sucediendo hoy y que quizá en su momento alguien podría decir eso no va a ser posible. Y la pregunta es, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde están los
una nota que realmente no indica lo que es. Yo doy siempre este ejemplo en los auditorios que comparto las charlas y les digo, imagínense en un consultorio o dos consultorios en los cuales los médicos tuviesen una nota en el diploma. Y entonces el médico A tiene una nota de 5 promedio y el médico B tiene una nota de 3 en promedio. Y le pregunto al auditorio, ¿de quién se harían operar? Y casi todos dicen del 5. Y yo les digo, y si son bien copiones como ustedes, por lo general el auditorio se sonríe frente a la pregunta y es allí donde yo les digo, mire, realmente la nota no es un punto tan, tan decisorio o tan claro frente a medir la capacidad de un estudiante. Porque además hay otros componentes dentro de la formación integral que deben de considerarse. Por ejemplo, ese ánimo, esa capacidad de comunicación, de interacción, de creatividad, de innovación, de solucionar dificultades. Hay gente que con esos elementos uno ya se encargaría como líder de un área, decir, me interesa este muchacho o me interesa esta niña porque tiene esa actitud, esas ganas de hacer. No conoce muy bien, pero yo sé que lo explico y es capaz de salir adelante. Lo que no pasaría quizá con alguien que demuestra muy buenas calificaciones, pero que le falta esa otra parte humana de ser mucho más dinámico, de aportar, de no esperar a que alguien le esté diciendo algo para proponer ideas. Gente que es capaz de asumir retos y decir, mire, usted me explicó esto, yo lo hice de esa forma, pero también me pareció interesante aportarle esto por esto y esto. Tener los argumentos, visualizar muchísimo más eso que hacemos nosotros, no como una tarea para entregar, sino como algo donde yo dejo ver lo que estoy aprendiendo. Por eso es tan importante la lectura de fuentes de información confiable. En nuestro caso, en la biblioteca CRAI de la Universidad del Quindío, tenemos bastantes recursos de información, muy buenas bases de datos, y uno esperaría que el estudiante ingresara ya a hacer esas búsquedas, a hacer esas consultas, no para que memorice, sino para que lea y conceptualice. Y cuando exista la necesidad de conocer cómo va el proceso, sea capaz de tener un diálogo profesional con criterio y decir, mire, profesor, creo que esto sería de esta forma. Esto lo dice así, pero yo le aumentaría esto, lo modificaría. No creo que esto sea de esta forma. Creo que ese documento se está quedando corto. Pero no, nada de eso sucede porque vamos detrás de una nota. Es lo único que uno alcanza a visualizar. Sé que hay unos cuantos que no, que están también en sintonía con lo que estoy diciendo, pero la mayoría nota uno que es una nota, una nota, una nota. Eso es lo que persiguen por el afán del cartón, como lo mencioné anteriormente. Si en los planes de estudio uno alcanza a visualizar unos contenidos que le interesan, que de hecho en las actividades que se han propuesto, se le pide al estudiante que diga qué le gustaría ver de esas otras universidades, qué le llama la atención y escriben que me parece interesante esto, poderlo incorporar. Eso significa como cualquier cosa en la vida que todo tiene la opción de mejora. Todo tiene la opción de mejora. Hay una curva de aprendizaje. Los que se creen en la cúspide, en la punta de algo, ya no tienen más que bajar y por lo tanto están perdiendo esa visualización, esa capacidad de seguir en objetivos y metas. Y es una invitación realmente a cuestionarnos, a marcar una diferencia, no por diferenciarse, sino por darle una impronta a lo que yo hago, o lo que cada uno de ustedes hace, es decir, bueno, yo voy a hacer mi aporte, quiero construir, soy capaz de trabajar en equipo, tengo capacidad de comunicación, voy a indagar, voy a dialogar con el docente, le voy a proponer a mi profesor esto. Es un diálogo entre seres humanos, un diálogo entre personas. No estamos hablando de un diálogo entre cartones, entre títulos, porque eso quizá en algún momento me dice a mí que yo tengo unas habilidades para hacer algo o adquirir un conocimiento, pero la mayoría de las situaciones
en las cuales nosotros aprendemos algo, la información se vuelve obsoleta en muy corto tiempo. Lo que aprendimos a hacer hoy, aplicar una norma, a entender cierta metodología, pasados 6 meses, un año, ya no es la forma de hacerlo. En los sistemas de información, la tecnología, cómo nos va cambiando a nosotros, el avance tan impresionante que tenemos, y sin embargo vamos lentos en esos procesos y todavía no los manejamos, y ya usted tiene hoy un equipo con unas características y mañana ya salió uno mucho mejor y más económico. Ese planteamiento, esa posibilidad de entender que la información es muy dinámica, que esos recursos de información van también actualizándose, nos deben de invitar a nosotros también a saber utilizar los recursos de información. Eso es fundamental para esta profesión y para cualquier otra. Hay áreas donde la información es efímera, casi que sale hoy y en 8 días ya no sirve. Y por lo tanto, enseñar sobre eso, ¿qué sentido tiene? Va bien, enseño cómo entender la norma, cómo asimilarla, cómo decodificarla, para que independientemente que pasado mañana o en un mes cambie, tenga la capacidad de entenderla, de utilizarla. Esos son elementos que se deben de considerar. Por eso, un tema que ha sido muy importante dentro de esta asignatura de Fundamentos de Ciencia de la Información y la Documentación es el tema de la información. Ya se ha trabajado bastante sobre el tema y aún uno siente que cuesta dejar esos preconceptos, nos cuesta desaprender eso que ya tenemos y seguimos manejando el concepto de información como siempre lo hemos manejado. Cuando, como se indicó en un momento anterior, y para quienes no han visto o entendido este proceso, la información se produce en un momento específico, la información no es conocimiento, y por lo tanto saber de dónde viene la información, quién la produce, quién la genera, pues es un elemento muy clave en un mundo en el cual hay forma de modificar, editar, cambiar o un contexto, manipular, esconder cualquier dato por el uso de la tecnología. Y esos ya son evidentes los casos que han sucedido, y por lo tanto saber la fuente de información, poder confiar en ella, es muy importante para cualquier profesional. Y si nosotros estamos trabajando para una organización, sí que sería importante que esa empresa entienda que tiene unos profesionales especializados que le van a facilitar la toma de decisiones, porque la información que le van a suministrar es confiable. De ahí que existen muchos sistemas que nos permiten a nosotros tener un perfil determinado en temas casi que personalizados de lo que nosotros queremos estar actualizados al día, y de esa forma estar uno vigente, conocer qué sucede y no quedarse por fuera de un proceso en el cual quizá el día de mañana usted esté trabajando con información que no es válida. Aunque ya hemos trabajado ese tema de la información, se fundamenta mucho con lo de los planes de estudio, porque es ahí donde usted tiene que entrar a validar y a comparar y a mirar si realmente nosotros tenemos el mejor plan de estudio. Y no es que tengamos el peor, lo que quiero indicar es que todo proceso, cualquier situación es factible de mejora, y por lo tanto llegar a creer que nosotros tenemos el mejor plan de estudio, pues realmente eso sí que deja mucho que desear de quien piense que hemos logrado configurar una malla de asignaturas o de cursos, y que ya con eso los otros se están quedando por fuera y no están viendo realmente lo que requieren para una formación profesional de calidad. Ese es un punto, pero además nos quedamos en otro elemento que también es muy importante, y es quién es quién, qué hacen las personas.
porque no basta con usted tener una asignatura, un nombre, una perspectiva de lo que se va a ver, unos ejes temáticos, una guía, si a usted no le interesa quién le está enseñando. Si la persona que usted tiene al frente no es capaz de superar la teoría con la práctica, si la persona que le va a enseñar a usted o le va a dar una instrucción no ha podido desarrollar eso en ningún campo, eso sería pasar de la teoría a un interlocutor que le va a entregar una teoría, pero que no sabe cómo aplicarla, que no se ha cuestionado. En este elemento yo sé que muchos pueden tomar unos contrastes frente a lo que estoy diciendo, pero les voy a dar este ejemplo en unas áreas que considero muy fácil entenderlas. Si yo enseño, por ejemplo, economía, ¿qué tal que un estudiante me preguntara, profesor, usted tiene finca, un chalet, un lugar a ir a pasear, ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, ¿qué ha hecho? ¿Qué empresas tiene? Y uno decirle, ¿tiene carro? ¿Qué tipo de carro tiene? Y uno decirle al estudiante, no, no tengo nada de eso. La pregunta es, ¿qué pasó, profesor? Usted me está enseñando a mi economía, cómo gestionar los recursos, y usted no tiene nada. Otro ejemplo, enseño administración de empresas. Me pregunta el estudiante, profesor, ¿usted tiene un almacén que administra? ¿Qué tiene? Y yo, no tengo nada. Toda la vida he dado clase. Siempre, desde que me gradué, salí a la universidad, soy profesor y siempre he dado clase. ¿Cómo hace alguien que no está en el campo para poder explicarle al estudiante cómo se aplica? La teoría está ahí, pero yo debo de traducirla, debo de facilitarle con la interacción, con la retroalimentación al estudiante una información que le sirva, que haga que se decodifique esa información. Para eso está alguien al frente de ustedes. Ese sería, digamos, un objetivo muy importante. Sin embargo, en muchas ocasiones uno nota que eso no sucede. O sea, no está la persona que ha tenido la amplia experiencia y por eso la asistencia a eventos, a foros, a capacitaciones de gente que sí ha hecho en realidad proyectos o ha desarrollado una idea, pues es muy importante poderlos escuchar. En el estudiante en 20 minutos ver gente que inclusive no ha pasado por una universidad, pero ha hecho grandes cosas. Tienen unas habilidades muy importantes y es genial poder ver este tipo de conferencias. En lo personal trato de visualizar unas 2 o 3 a la madrugada porque me retroalimentan, aprendo y está uno como al día y además eso que usted va escuchando le va ayudando para conceptualizarse y crear su propio, eh, sus propios argumentos. Esa es la parte, digamos que interesante, porque no solo basta tener el plan de estudio, lo que importa también es quién me está acompañando a mí en ese proceso. ¿Qué hago yo? ¿Cómo puedo preguntarle a mi docente, profesor, esto no lo estoy entendiendo, ¿qué pasa con ello? En ocasiones, a pesar de la tecnología, de lo que estamos utilizando, no es mucha la interacción que existe y uno puede decir parte de la culpa es nuestra, pero también de la otra, del otro componente que es el estudiante que se acomoda, sencillamente se acomoda. Yo en alguna oportunidad también tuve la oportunidad de decir que cuando el estudiante reaccione, cuando el estudiante despierte esa somnolencia en la que a veces mantiene, pues el que se tiene que preocupar va a ser el docente. Cuando un estudiante esté informado, cuando un estudiante se cuestione, cuando un estudiante no coma cuento, cuando un estudiante respete al docente, pero vaya y consulte en otras fuentes, que dude de lo que él está diciendo, para poder generar esa sinergia,
ese tipo de actividad donde se crece, crecemos ambos, usted porque investigó y yo porque también estoy haciendo un trabajo en el cual de forma permanente se puede aprender y no quedarse simplemente con lo que se expuso o con el uso de una fotocopia o lo que usted bajó de Google sin saber, no tener un punto de comparación frente a ello. Por eso esta parte de los planes de estudio es un elemento que algunos simplemente lo ven de comparación y sin duda deben de estarlo ejecutando de esa forma, pero no le están dando ese otro componente de cuestionamiento, de inclusive decir, mire, ni en Europa, ni en Colombia, ni en ningún lado veo esto que me parecería importante poderlo incluir, o por mi experiencia. La ventaja, por ejemplo, en nuestro caso, en el programa de Ciencias de la Información, es que existen personas que tienen bastante experiencia, que gente que ya lleva muchos años, y uno esperaría que fuera una experiencia dinámica, no estática, porque yo puedo llevar 20 años haciendo algo, pero no evolucioné. Cuando hablo de experiencia dinámica, significa que voy a cursos, hago aportes, investigo, miro cómo mejorar lo que estoy haciendo y no me quedé simplemente con el conocimiento para repartirlo durante todo el tiempo, para decirle a los demás, siempre se ha hecho de esta forma y no cuestionarse. Esa es la invitación que les estoy haciendo, un ejercicio de reflexión, de análisis, un ejercicio en el cual ustedes sean capaces de establecer qué podemos mejorar dentro de este o cualquier otra universidad que quiera aportar a la formación, qué podemos hacer en la parte archivística, realmente qué asignaturas o qué eventos o qué conocimientos necesitamos para confeccionar o crear con ellos algo que yo no llamaría clases, sino interacciones académicas, talleres, puntos de apoyo en teoría y práctica que realmente le aporten a todo el proceso de formación académica y personal de ustedes. De ahí que muchos no entienden que esto no solamente es académico, no es solo obtener una nota, es también, pues le decía, este muchacho es responsable, tiene capacidad de comunicación, quizás no pudo entregar porque se le presentó un incidente, pero se comunicó, profesor, colabóreme con esto. Es eso, es que esto es un diálogo, como lo dije, entre humanos. No es para decir es que somos humanos y fallamos, no, no es eso. Es para entendernos y vernos con esas posibilidades y con esas limitaciones que nosotros también tenemos. En ambos sentidos las tenemos, o las preocupaciones que a veces llegan, el estrés o el cúmulo de trabajo, tantos elementos que pueden llegar a inferir en nuestro quehacer, en nuestra producción, y otro elemento fundamental es la familia, porque un verdadero profesional tiene que buscar cada uno de los espacios, poderlos disfrutar, y no se trata de dejar avanzar mucho tiempo para poder compartir con ellos, así sea 1 hora, 2 horas, pues los que tenemos que trabajar y tenemos supuestamente un montón de cosas que hacer, pues sacar un rato para poder compartir, porque eso es importante, que usted también maneje esa parte. Y son elementos que configuran esa formación integral que involucra la competencia académica. Espero que este mensaje les llegue, lo escuchen, lo analicen y como siempre les digo, a mí no tienen por qué creerme, investiguen. Les habló Jairo Hernández Arias, profesional en Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío, especialista en gerencia informática y presto a colaborar y a crecer con ustedes. Feliz mañana, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada. Éxitos.